Alfa Géminis, canal del misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. OVNIS, propuesta única en el mundo y en la historia, buscando un grupo de aficionados, un periodista, un equipo de verdaderos científicos o investigadores, un canal de televisión o un equipo de producción, para probar la existencia extraterrestre mediante el encuentro con sus naves en encuentros preanunciados. Emitir estos encuentros en vivo y en directo al mundo para probar que la manifestación OVNI en el mundo desde 1947 está encuadrada dentro de un plan inteligente dentro del cual existimos contactados que podemos evidenciar esto al mundo. Alfa Géminis, canal del misterio, presenta la historia del contacto de Ariel Justiniano, desde sus comienzos. Primera parte. Nuestro invitado es agrónomo, autor de 14 proyectos para solucionar las crisis sociales y económicas y el pleno desarrollo de los pueblos. Maestro de Kung Fu, Yoga, Tai Chi, Tantra, experto en acupuntura y medicina tradicional china, contactado con los maestros cósmicos que crearon las civilizaciones humanas. Damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Mi nombre completo es Ariel Walter Justiniano. Soy originario de San Salvador de Jujuy. Mi historia de contacto comienza desde que tengo 5 años de edad. Cuando veía objetos voladores no identificados aparecer regularmente en un trayecto del camino del regreso a la ciudad de Jujuy los fines de semana, cuando volvíamos con mis padres de unos terrenos que teníamos en una localidad cercana a San Salvador de Jujuy que se llama Yala, en un espacio concreto del camino, mientras regresábamos, concretamente pasando el río Guerrero, en lo que actualmente se conoce como Villa Jardín de Reyes, que es un trayecto de más o menos 2 kilómetros. En esos 2 kilómetros precisos, durante muchos años, al regresar siempre al atardecer o en el anochecer, estuviera yo ubicado en el
en el lugar que estuviera, en el vehículo que regresáramos, yo veía exactamente en ese trayecto de 2 kilómetros durante años una estrella fugaz a la que yo le pedía 3 deseos. Esto ocurría normalmente todos los fines de semana de regreso, cuando regresábamos de estos terrenos ubicados en esta localidad. Luego, también a veces me quedaba yo en carpa en las noches en estos terrenos a donde teníamos unos árboles frutales. A mí me encantaba quedarme solo, siendo niño, hasta el otro día que mis padres iban a regresar, y ocurría de que yo veía lo que la gente decía eran satélites, pero veía entre 15, 20, 30, 40 surcando el cielo en diferentes direcciones. Como la gente decía que eran satélites, bueno, yo como era un niño no tenía mayor información, pero ocurrió de que con el paso de los años obviamente comprendí de que era un fenómeno que se estaba manifestando de manera directa hacia mi persona y que no tenía nada que ver ni con satélites ni con estrellas fugaces. Así comienza mi historia. Luego, a los 12 años de edad, un tío mío, un hermano de mi padre, en su matrimonio en la localidad de Santa Fe, en el año 1968, creo que fue exactamente en el verano de 1968, contó en una de las reuniones de ese evento de su matrimonio, contó abiertamente cómo cuando él iba a pescar en esa misma zona donde yo veía las naves en Jujuy, ellos también son de Jujuy, él vio junto con su amigo Juan Gervino una noche una nave posarse sobre sus cabezas, dejándolos prácticamente ciegos cuando estaban pescando. Entonces ocurrió de que me impactó tanto el testimonio directo de mi tío, del hermano de mi padre, que esto me grabó, digamos, me confirmó de que lo que yo estaba presenciando desde mi niñez eran fenómenos directamente vinculados a algo que no era de la Tierra, algo que no eran ni aviones, ni satélites, ni helicópteros, absolutamente nada conocido. Y era la segunda persona dentro de mi familia que tenía una experiencia directa, al igual que la estaba teniendo yo desde mi niñez. Más o menos a los 15 días que mi tío contó esto en Santa Fe, llegamos con mis padres por primera vez a Buenos Aires y salimos a caminar luego de ubicarnos, de alojarnos en un hotel cerca de la zona del Obelisco. Íbamos caminando mi hermana, mi hermano, mi hermanito y yo íbamos caminando detrás de mis padres, y yo iba con el relato de mi tío en la cabeza, y de alguna manera yo pedí una confirmación. No sabía usar en esos momentos la palabra exacta, pero pedí una confirmación. Y automáticamente vi ubicarse sobre nuestras cabezas, más o menos a unos 500 metros de altitud, no muy alto, 2 esferas celestes que al mirarlas comenzaron a moverse en sentido inverso una de otra. Yo supe automáticamente que era una confirmación directa hacia mi persona de lo que había estado ocurriendo durante toda mi infancia y también a lo vivenciado por el hermano de mi papá. Entonces,
es como que entré a una nueva fase, lo sentí claramente. Luego, al regresar al hotel donde estábamos alojados, algo me motiva a abrir la ventana del hotel y exactamente los mismos objetos que estaban situados encima de la cabeza, los vi, pero situados en línea recta. No sabría decir exactamente la distancia, pero sobre los edificios ya de Buenos Aires. Y repitieron exactamente el mismo movimiento. Este exactamente fue el inicio de una, de una relación con estas entidades, con estos seres, desde mi más tierna infancia, porque esto ocurría desde que yo tengo uso de razón. Calculo que eran desde los 5 añitos que yo veía todo esto. Entonces esto me marcó de tal manera e inició un proceso directamente conmigo, en el que yo luego me introduje en una búsqueda de respuestas, una investigación, podríamos así, una investigación a fondo de la temática, acudiendo a revistas que, por ejemplo, yo me fui a estudiar a Salta y a vivir a la casa de mi tío Ramsey Cafrune en Salta, y este tío tenía una biblioteca extraordinaria, y entre las cosas que tenía en esa biblioteca estaba la revista Planeta, que era prácticamente desconocida en Argentina, que editaban Louis Pauwels y Jacques Bergier desde Europa, y que llegaba acá a Argentina algunos ejemplares, y él tenía una colección de esta revista. Esta revista Planeta abordaba toda esta temática y todas las temáticas conexas. Fueron varios años, mientras yo estuve internado en la Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes, 5 años, que yo tenía avistamientos, pero al mismo tiempo tenía una investigación. Yo estaba siguiendo una investigación individual y a fondo de la temática, porque eran eventos que se estaban manifestando de manera directa hacia mi persona. Luego, el 6º año, me fui a realizar el 6º año de agronomía en Tandil, provincia de Buenos Aires, a donde en octubre de 1974 ocurre un hecho portentoso. Un ser que no era de esta dimensión se materializa dentro de mi cuarto de internado un sábado de octubre, dentro de una serie de sensaciones de electricidad que me inmovilizaron y que incluso me ocasionaba algún dolor en la columna vertebral, donde quedé prácticamente inmovilizado y tuve un encuentro físico a donde este ser extraordinario se materializó básicamente a los pies de mi cama. Y cuando yo pregunté de qué se trataba todo esto, concretamente, se inicia mi conexión telepática con ellos. Él me responde que estaba frente a mí por voluntad divina, porque habiendo yo resistido a la capa negra, había ganado el derecho a las respuestas. Y así comienza mi contacto, que puedo ir contando poco a poco, pero esa experiencia de octubre de 1974 fue lo que divide a mi vida en dos, básicamente, el punto de inflexión, porque las respuestas que me dio no fueron solamente teóricas, en palabras, sino que fue una experiencia de unificación de mi persona con el universo completo.
a donde comprendí los grandes ciclos y pequeños ciclos de la humanidad en que vivimos, comprendí la caída de civilizaciones completas por el incumplimiento de verdades, del ordenamiento fundamental que rige el plan universal. Comprendí que estamos regidos por diferentes rayos o comandos centrales del universo, que son los rayos divinos. Comprendí claramente que estaba en mis posibilidades, luego de que yo me recibiera, aportar soluciones a las grandes problemáticas sociales mediante proyectos que luego yo iba a escribir y ofrecer a todo el mundo. Fue una experiencia de unificación con diferentes planos, diferentes entidades, planos, dimensiones, y la comprensión general de algo extraordinario que hasta el día de hoy se va revelando de a poco internamente. Es decir, viví una unificación con el universo, cuyos contenidos se fueron revelando dentro mío de a poco, en la medida en que fui sosteniendo las disciplinas requeridas para mantener ese nivel de conciencia, y al mismo tiempo la búsqueda coherente de respuestas que fueran complementando y haciéndome comprender mejor mi propia experiencia. Así comenzó mi experiencia, que dura hasta el día de hoy. ¿En qué consiste el conocimiento trascendental? Respondiendo a esta pregunta de qué es el conocimiento trascendental, está vinculado con esta experiencia que yo tuve. En esta experiencia que yo tuve, vi claramente de que hubieron diferentes civilizaciones no terrestres participando de manera directa con las culturas madres de la humanidad hace millones de años. Distintas civilizaciones tomando como, grupos humanos con los que incluso tuvieron relaciones de intercambio, con los que se involucraron incluso teniendo hijos y descendencia. Entonces, dentro de este plan cósmico original, comprendí de que habían existido o dejaron así líneas de transmisión de la conciencia y el conocimiento trascendental, algunas de las cuales de estas líneas fueron preservadas durante millones de años en determinados, en determinadas ciudades, determinados núcleos de poder que no necesariamente están en el plano, de la tercera dimensión, sino que están ubicados en planos ascendidos con respecto a este plano. Estas líneas de transmisión de la conciencia tienen escuelas milenarias a donde sus contenidos están destinados al desarrollo del potencial humano. Conocimiento trascendental sería aquel conocimiento que nos lleva al desarrollo total de nuestra propia potencialidad. Y la consecuencia de
del desarrollo de nuestra potencialidad sería la victoria sobre el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte, que son justamente los grandes enemigos que estas civilizaciones, a quienes se les llamó dioses, estas civilizaciones de los dioses originales, o grandes maestros, directores y guías de las culturas madres de la humanidad, han vencido. En otras palabras, yo comprendí de que existen muchas escuelas que buscan la liberación del espíritu o del alma, digamos, de que se llama samsara o la rueda de las reencarnaciones. Está muy bien, pero por otra parte, hay un enfoque parcial de la temática trascendental que está abocada únicamente a la liberación del samsara para no reencarnar más en este plano o dimensión. Cuando en realidad vi claramente que estas líneas originales de transmisión de la conciencia y el conocimiento trascendental lograron guiar grupos humanos en diferentes eras desde hace millones de años, que ascendieron a refugios interdimensionales o ciudades ascendidas que tienen vinculación directa con puntos neurálgicos del cuerpo energético de la Tierra. Por lo tanto, quiero decir de que mientras muchas escuelas, especialmente en Oriente, buscan la liberación a través de la muerte y el no renacimiento, hay otras que buscan la ascensión. La ascensión es la conquista de nuestra potencialidad superior, ascendiendo grupos humanos como por ejemplo los mayas y muchos otros mucho más antiguos, algunos de los cuales ascendieron desde continentes desaparecidos como la Lemuria o la Atlántida. Hablo de hace millones de años. Quiero decir que en esta primera y única gran experiencia, una de las cosas que yo supe de manera directa, porque las percibí de manera directa y me conecté con ellos, son estos grupos que están en planos ascendidos de la Tierra, viviendo en otras frecuencias de tiempo, espacio y eventos, es decir, no están afectados por la energía primordial y densa por la cual nosotros sufrimos el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte, sino que ellos canalizan planos superiores de esa misma energía que, conduce al universo, pero que tiene diferentes estratos o emanaciones, o digamos así, lo que nosotros conocemos como planos o dimensiones. Así que la Tierra, comprendí que la Tierra tiene una contraparte energética en la cual existen ciudades y existen refugios y existen grandes maestros que algunos de los cuales se manifestaron dentro de la historia. Actualmente, una de las pocas, líneas originales de transmisión de la conciencia se mantiene hasta el día de hoy, es la escuela de los antiguos maestros chinos, que justamente está al alcance de la humanidad, de la masa humana, del común de la gente. Hay otras escuelas, por ejemplo, de los toltecas, que aprendieron a manipular su cuerpo energético con determinados mecanismos, pero mucho más selectivos. Es decir, hay grupos y linajes herederos de una
de una serie de procesos de iniciación que existen en México y en otros lugares, pero que no están al alcance de todos. Por lo tanto, yo comprendí y supe, por ejemplo, que estuve en ambas escuelas, tanto las de Oriente como las americanas, y entonces fui recuperando con los años los contenidos de estas líneas de transmisión de la conciencia. ¿Qué son los rayos divinos? Respondiendo a la pregunta de qué son los rayos divinos, la respuesta sería que son las emanaciones primordiales originadas en el Creador. Todo el universo responde a un único plan, pero ese único plan no significa que haya una única emanación divina, sino que existen 12 emanaciones primordiales que están a su vez divididas en dos aspectos y totalizan 24 en total. Es decir, esto es muy importante porque dentro de la comprensión de la realización espiritual del ser humano, cada uno de estos rayos tiene determinados tiempos de regencia. Entonces, uno de los problemas que tiene la humanidad es que no sabe distinguir estas regencias originales, que son los comandos, los comandos centrales del universo. Cada uno de estos rayos tiene características propias, es decir, dentro de lo que a la humanidad corresponde, cada uno de estos rayos tiene contenidos diferentes y complementarios que se van sucediendo dentro del plan del espacio-tiempo de las civilizaciones humanas. Así, por ejemplo, desde 1947 en adelante estamos bajo la regencia de un nuevo rayo divino con características diferentes para la realización espiritual de la humanidad. Por lo tanto, uno de los problemas, más importantes en la comprensión del plan del Creador son los fundamentalistas que son capaces de, no es que sean capaces, lo han hecho, asesinar, matar, quemar en hogueras, porque según ellos existe una única verdad y no es así. La humanidad ha seguido un proceso fácilmente verificable en la historia y a los contenidos originales de las culturas tribales, en donde mediante el chamanismo se manejaba, había un cierto nivel de manipulación de las fuerzas de la naturaleza, como lluvia, trueno, etcétera, etcétera, que además aprendieron a detener la influencia de fuerzas negativas con determinados rituales. A ese estadio primitivo de la humanidad mediante el chamanismo le surgió otro estadio que vino luego, a donde se comprendió que las fuerzas naturales, que se llamaban fuerzas naturales, estaban regidas por entidades específicas, y así aparece la era de los dioses. Luego, continuando con la evolución natural de la realización de la humanidad, aparece el pueblo elegido con la comprensión de que hay un Dios supremo
y que todo, absolutamente todo, responde a un plan original. Y finalmente estamos en esta era, la era que comienza en 1947, a donde ingresa un nuevo rayo divino, que es el rayo violeta, totalmente distinto al rayo anterior, que era el rayo rojo y dorado. El rayo rojo y dorado de género masculino era un rayo a donde, las virtudes fundamentales del mismo eran el ascetismo, la renuncia al mundo, el celibato, el ayuno, la santidad, la autoexclusión de toda forma de contaminación. Y este rayo rigió durante miles de años y entraba al planeta por uno de los chakras planetarios, que es el Tíbet. Pero desde 1947 en adelante ingresa un nuevo rayo divino, que es el rayo violeta, con contenidos distintos, que es un rayo femenino, a donde lo fundamental es la transmutación de las energías densas en energías sutiles y ascendidas, a donde la santidad a la santidad se la sustituye con la maestría, a donde ya no es lo fundamental renunciar al mundo e irse y aislarse y vivir como un ermitaño, sino que lo fundamental es aprender a manipular la totalidad de nuestra propia totalidad, nuestra propia estructura, canalizando la fuerza divina en nosotros mismos, o en otras palabras, lo que sería, en una frase muy simple que yo he sintetizado, que es realizar a Dios en nosotros mismos. En el rayo anterior regía la devoción a Dios como elemento esencial, mientras que en este rayo lo esencial es realizar a Dios en nosotros mismos. O sea, un paso adelante respecto del esquema tradicional que hemos heredado y desde el cual provenimos. Entonces, una de las grandes, problemáticas es la problemática de la verdad. Mientras los fundamentalistas y asesinos subidos en diferentes religiones, con sus santas inquisiciones, hogueras, torturas y persecuciones, para ellos existe una única verdad, y eso es lo que podemos ver hoy claramente en el movimiento fundamentalista islámico, ¿no es cierto? Pero que fue exactamente lo mismo en el movimiento fundamentalista de Occidente, mientras para todas estas élites encumbradas y empoderadas sobre los mensajes y verdades de tiempos pasados, está la comprensión de la auténtica verdad, que es la comprensión de un proceso en el cual se van ascendiendo de niveles y etapas de acuerdo a la regencia de estos rayos que acabo de explicar. ¿Por qué el 97% restante de la humanidad no se beneficia con dichos rayos? ¿Por qué el 97% restante de la humanidad no se beneficia con el rayo rojo y dorado, o el rayo original del cual provenimos, que estuvo regente durante miles de años, que sería el que ingresaba por el Tíbet? No es que exista o no beneficio, simplemente que al tomar regencia un rayo distinto, todo el universo ingresa bajo su influencia. Por lo tanto, la gran mayoría de esta humanidad y de otras humanidades, de otros planetas y de todo el universo, están bajo el comando central del nuevo rayo, que es el rayo violeta, pero queda
siempre una pequeña porción de personas que por naturaleza pertenecen a ese rayo anterior. Quiero decir, la mayoría de la humanidad, justamente al haber ingresado a la Tierra y todo el universo bajo la regencia del rayo violeta, están comandados por esa emanación primordial. Pero existen siempre las excepciones de quienes, por naturaleza básica y esencial, son representantes del otro rayo, el rayo anterior, y otros incluso mucho más anteriores, como por ejemplo los chamanes, que corresponden a estadios de otros rayos muy anteriores al que nosotros conocemos actualmente o tenemos vigentes desde hace algunos miles de años. ¿Qué opinión tienes de otras corrientes espirituales, maestros o contactados? Aquí viene la importancia de tener muy en cuenta lo que yo he vivido dentro de mi formación. Desde 1974 a 1986 fueron 12 años de preparación en los cuales he sido conducido y guiado a conocer y comprender todo tipo de escuelas, mensajes, movimientos. Muchos de esos movimientos atribuyéndose un contacto que no era o que era con otras entidades. Entonces, ¿qué es lo primero que se me indicó diferenciar muy claramente? Fue el verdadero contacto del contacto con entidades que se hacen pasar por los maestros, porque muchísima gente asiste a seminarios, pagan grandes sumas de dinero, están siguiendo a fulano de tal o que se dice que, pero resulta que ese fulano de tal no ofreció nunca ninguna prueba de que es un contactado. Entonces, ¿qué es lo importante de esta situación? Es diferenciar quienes realmente representan el plan y los mensajes correspondientes a esta era y quienes representan el plan y las verdades de otros tiempos que no tienen vinculación con la realización de nuestro potencial en este momento. Por lo tanto, yo respeto absolutamente a todo el mundo, pero al mismo tiempo hay que diferenciar, hay que enseñarle a la gente a diferenciar una verdad primordial y básica, y es que la autorrealización en la era de Acuario en la cual estamos se conquista con disciplinas, rituales, contenidos, conocimientos propios, no con, por ejemplo, la pura fe. Los pastores y otros atribuyan que toda la realización ya está solucionada y ya está escrita, y todo ya está escrito, y la gente en su conformismo lo acepta como una verdad inexorable, cuando no es así. Porque, digamos así, quien aspirara realmente a lograr su autorrealización tiene que integrarse al rayo correspondiente y a la era que está en la era correspondiente. En este sentido, entonces, una cosa son quienes están mirando al pasado, quienes quieren ir adelante con la cabeza mirando hacia atrás, están parados sobre verdades de otras épocas. Yo no digo que no sean verdades, pero son verdades de otras épocas. Y otra cosa es quienes representamos el plan del Creador para esta era. La representación y la pertenencia al plan del Creador para esta era no es posible conseguirla mirando así, simplemente hacia el pasado y con el conformismo de decir que ya todo está escrito, que ya todo está resuelto en libros, que además
se conocen de muy poco cómo fueron manipulados y tergiversados. Por ejemplo, uno habla con un musulmán y simplemente con el solo hecho de decir que puede haber una letra aparte de la que ya tienen escrita en el Corán, puede significar que te corten la cabeza. En el pasado exactamente lo mismo hicieron los que ahora se pregonan como representantes de Dios acá en Occidente. Es exactamente lo mismo. Entonces, ninguno de estos personajes encumbrados sobre las verdades del pasado representan nada más que una manipulación digna de idiotas y estúpidos, de idiotas útiles a élites que se apoderaron de estos mensajes y contenidos y pretenden representarlos y administrarlos con una ganancia fácilmente verificable. Entonces, una cosa es la maestría y otra cosa es el fanatismo. Una cosa son los idiotas de la Biblia o los idiotas del Corán u otros libros sagrados, y otra cosa es conocer los mecanismos de desarrollar a Dios en nosotros mismos. La era en la que estamos tiene ese desafío central, que es desarrollar nuestra propia divinidad. No solamente creer en un Dios, no solamente decir que existe, que todo esto es parte de una realidad. Efectivamente, Dios, Cristo y todo lo demás existen, están, pero hay que diferenciar una cosa. Ninguno de ellos va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. ¿Quiénes son entonces los actores fundamentales de nuestra propia realización? Nuestra propia realización depende exclusivamente de activar nuestra propia potencialidad. Si nosotros asumimos que ya está listo, que leemos el Corán y la Biblia y cantamos en la iglesia y hablamos de Dios y de Cristo y de amor todo el día, eso es pura mierda. Lo importante es activar nuestra propia divinidad. Aquel Dios al que antes adorábamos y que estaba fuera de nosotros mismos en el rayo anterior, ahora está manifestado de manera fundamental dentro de nosotros mismos, y activarlo requiere mucho más que simplemente un hecho de fe. Para finalizar esta primera entrega, ¿cuál es la propuesta que tienes para nuestros seguidores? Pasando entonces a terminar esta primera exposición, leo a continuación mi propuesta. OVNIs, propuesta única en el mundo y en la historia para gente que busca pruebas concretas y aspira a experiencias directas, buscando un país, un canal que realice una conexión internacional, un periodista, un documentalista, un grupo investigativo o un grupo de aficionados comunes para emitir encuentros preanunciados con las naves en vivo y en directo al planeta, dentro del primer paso para el contacto público y abierto de los maestros con nuestra humanidad, y generar a través de estos avistamientos la apertura hacia la verdad, con pruebas directas y la participación masiva, no excluyente y cara a cara de la gente con las naves, realizando documentales únicos en la temática. Una propuesta que realizo dentro del plan del Creador en beneficio de la humanidad, que ayude a desenmascarar al encubrimiento, la mentira, el crimen y la desinformación instalada por todos aquellos que solamente se manejan con las agendas y los conceptos instalados por el oficialismo y sus pactos secretos y programas en beneficios de ciertas élites. Esta es una propuesta avalada por pruebas para dar a conocer la verdad de forma directa, sin los filtros de opinólogos y teóricos pura baba, que tienen terror de descubrir su propia ignorancia y que siguen mensajes de entidades que muchas veces se hacen pasar por los maestros y no ofrecen ninguna prueba. Tengo más de 40 años de contacto con los maestros cósmicos y guardianes planetarios dentro del plan del Creador para esta era. Y lo
y ofrezco pruebas mediante un mecanismo de corroboración objetivo llamado avistamientos preanunciados de sus naves, en los cuales indico días, horas y lugares en que aparecerán estas naves, lo que realicé en centenares de oportunidades en invitaciones públicas abiertas y gratuitas, y también frente a periodistas, televisivos e incluso escribano público, como el escribano público Luis Machado en Jujuy. Parte de estas filmaciones las he subido a YouTube en videos, y son los siguientes videos. Primero, filmaciones de ovnis obtenidas por periodistas en días, horas y lugares indicados por Ariel Justiniano. Segundo, ovnis convocados por Ariel Justiniano sobre canales de televisión. Tercero, ovnis filmados por alumnos, equipos de producción y periodistas. Cuarto, pruebas ofrecidas a 2 cadenas internacionales de noticias. Quinto, edición mejorada, invitaciones públicas a ver ovnis realizadas por Ariel Justiniano. Sexto, programas de TV con testimonio, filmaciones e imágenes únicas. Y séptimo, ovnis filmados por alumnos, equipos de producción y periodistas. Actualmente, entonces, buscando canales de TV, investigadores, aficionados, productores independientes para realizar documentales con todo este material de años, de aportar pruebas y de emitir encuentros preanunciados por mi persona en vivo y en directo al planeta. Entonces, aquí está esta propuesta única en el mundo y en la historia, que marca una gran diferencia con muchos que declaman estar en contacto, pero no ofrecen ninguna prueba. Durante los 12 años de mi formación y de mi preparación, el primer punto entonces fue diferenciar entre quienes pertenecen realmente al plan del Creador y ofrecen pruebas, el elemento central de corroboración objetiva a un contacto interno que se verifica mediante los avistamientos preanunciados de las naves. Soy Ariel Walter Justiniano, cualquiera me encuentra en Facebook y con gusto responderé cualquier inquietud sobre el tema. Gracias. Hemos presentado la historia del contacto de Ariel Walter Justiniano desde sus comienzos. Primera parte. Ariel, gracias por estar en Alfa Géminis, Canal del Misterio.